Rubén Alejandro. Tiene sus estudios sobre la enseñanza y filosofía de las matemáticas, experiencia docente en ciencias alrededor de 14 años, principalmente en los niveles medio superior y superior. Su trabajo se ha desarrollado en instituciones del centro del país, como la Universidad Nacional y la unidad en Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, él está laborando en el Tecnológico Nacional de México y la Universidad de La Salle Bajío. Así es que, sin más preámbulos, cedemos la palabra al maestro Rubén. Mucho éxito, maestro Rubén. Muy buenos días. ¿Qué tal, maestro Sergio? Buenos días. Muchas gracias por la calurosa bienvenida. Buenos días, maestros. Buenos días, maestro Paul, que está por ahí, también ya lo escuché, que está tras bambalinas. Pues vamos rapidísimo revisando estos temas. Dado que la siguiente plática está preparada para que revisemos métodos de cálculo para el área y perímetro de figuras, pues esta sesión la vamos a dedicar a hacer un poquito de análisis. Ya vi que son cosas que normalmente me gusta hacer y que yo agradezco mucho que me den el espacio para platicar de ellas. Vamos a hacer un análisis de las fórmulas para el cálculo de perímetros y de áreas, a lo mejor algunas consideraciones por allí que pueden servir para plantear alguna actividad o para ver de alguna otra manera cosas que seguramente ustedes ya conocen. Buenos Entonces, días a todos. ¿qué tal, maestros? Buenos días. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor, sí se ve. ¿Muy bien? Sí, podemos ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues las cosas fundamentales, las cosas que hay que preguntarle a nuestros muchachos, antes de todo, es esta diferencia entre el concepto del perímetro y el concepto del área. ¿Por qué estos conceptos son pertinentes? Pues bueno, nos ha sucedido que en algunas ocasiones los chicos no conocen la diferencia entre un perímetro y entre un área. Entonces empiezan desde ahí algunas dificultades con los muchachos y pues bueno, habría que hacer la diferencia. Para ello, pues las actividades que normalmente planteamos para hablar de un perímetro y de un área, pues tienen que ver, por ejemplo, con actividades en las que en educación primaria nos ponen, por ejemplo, que nosotros pongamos un estambre, un lacito alrededor de alguna figura y que después destendamos el lacito y hagamos la medición en cuanto a la longitud, ¿verdad? Del estambre, para que las cosas, para que vayamos pudiendo medir esa magnitud. Y bueno, pues este tipo de cuestionamientos uno los hace para que los muchachos comprendan que es una sola dimensión, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a medirle a una longitud, que necesitamos que un lacito ideal se le puede medir solamente su largo, y no así con la idea de la superficie, del área. Que bueno, por allí hay algunos autores que hacen diferencias entre las dos cosas, ¿verdad? El área nosotros la entendemos como una medida de superficie, por decirlo de alguna manera. Nos ha sucedido, por ejemplo, en cursos ya de cálculo a nivel ingeniería, por ejemplo, que los muchachos les cuesta trabajo entender cuál es cuál es la idea de la superficie, de la medida de la superficie. Entonces, pues en este sentido, pues habría que definir bien qué cosa es una superficie. Una superficie nosotros la entendemos como un objeto de dos dimensiones. ¿Qué quiere decir dos dimensiones? Algo que le podemos medir largo y ancho, ¿verdad? Y por ahí, Baldor, si uno se pone a leer las letras pequeñas que tienen los libros de geometría, define una superficie como una región de un objeto que está en contacto con alguna otra cosa. Entonces, se puede trabajar también de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, entonces, las cuestiones que nosotros vamos analizando en cuanto al perímetro y el área, pues normalmente tienen que ver con eso. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hablamos de un perímetro,
pues para empezar, hablar de una figura cerrada y una figura que nosotros vamos viendo desde arriba y que vamos recorriendo en algún sentido. Esos conceptos también resultan ser importantes más adelante eh, para que nosotros podamos platicar de una región definida en el plano, ¿verdad? Si yo voy caminando aquí alrededor de, esta, de este jardín, si quieren verlo de esa manera, ¿no? O esta región, pues normalmente hablamos de una frontera, de una orilla, y yo cuando voy caminando voy teniendo, en esa dirección en la que estamos mostrando en la pantalla, voy teniendo la región que encierra la curva del lado izquierdo, ¿sale? También vale la pena trabajar como en ese sentido en la orientación. Entonces, si hablamos del perímetro, pues estaríamos platicándole a los muchachos de qué tan largo es el camino, qué longitud tienes que caminar para que puedas rodear esa región, etcétera, ¿sale? Y en este caso, en cuanto al área, pues bueno, nada más hablaríamos de la orillita, que son conceptos difíciles de entender, ¿eh? Son conceptos sofisticados que, bueno, cuando yo trabajo con figuras sencillas, pues desde luego no hay ningún problema, ¿no? Pero en matemáticas incluso hay algunos otros conceptos en donde pues yo podría no ser muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la parte interior y cuál es la parte exterior de algún dibujo? Bueno, ahí ya toqué la orilla, pero pues bueno, hay algunas cuestiones por allí, ¿no? En matemáticas. Pero bueno, vamos a dejar los conceptos hasta ahí, ¿sale? Si hay alguna pregunta, algún comentario, por ahí estoy al pendiente del chat. Pero creo que no, ¿verdad? De momento vamos bien. Sale. Entonces, pues vamos a ir analizando las figuras y vamos a ir razonando las fórmulas y eso nos va a permitir proponer a lo mejor alguna actividad con la cual abordar este tipo de problemas, ¿verdad? También en cuanto al área, por ahí se me pasó comentarles, pues bueno, el cálculo de un área también es una cuestión sofisticada porque tiene que ver con este problema griego de la cuadratura, ¿sale? Por ahí el maestro Higinio en la siguiente plática nos va a comentar acerca de lo que les voy a mencionar ahorita. La cuadratura de una figura consiste en encontrar un cuadrado de la misma área que la figura que estamos viendo por allí en pantalla. Entonces, ese problema de la cuadratura, el problema griego, nosotros lo conocemos como el cálculo del área de una región. Entonces, básicamente es conocer cuántos cuadritos que está encerrando una región, o si queremos darle alguna aproximación para que se haga la diferencia en alguna actividad con los muchachos, pues bien podríamos hablar de un montón de muñecos encerrados, ¿verdad? Y cada muñeco parado encima de un cuadrito y contamos, una cosa es contar los muñecos y otra cosa es contar el lacito con el que los amarramos alrededor, ¿verdad? Medir ese lacito, como para ir haciendo las diferencias. Pero bueno, en cuanto a paralelogramos, nosotros definimos un paralelogramo como una figura que tiene lados paralelos y esto se puede dar de varias maneras diferentes, ¿verdad? En nuestro viejo conocido rectángulo o bien un romboide. ¿Sale? Entonces, si nosotros quisiéramos deducir la fórmula para el área, pues podríamos hacer varias cosas. En este caso, pues sabemos que es base por altura y no hay más, ¿verdad? Y que base por altura nos cuenta cuántos cuadritos, cuántas baldosas tenemos aquí en el interior. El perímetro, pues sería desde luego la suma de todas las orillitas, ¿no? No quiero distraerme demasiado en eso. Pero bueno, si queremos calcular el área de un paralelogramo, por ejemplo, ya en general, hablando de un romboide como lo tengo aquí, pues sabemos también que el área es base por altura, ¿sale? Entonces, en este caso, pues nos gustaría saber por qué es base por altura, o si lo estamos viendo con nuestros muchachos, pues deducir, llegar a concluir que el área es base por altura, ¿verdad? ¿Qué ideas tenemos de esto? ¿Se acuerdan por qué el área de un paralelogramo es base por altura? Por ahí me pueden escribir en el chat o encender su micrófono. ¿Están por ahí? ¿Ya lo ¿Fue la escuché? pregunta, profesor? Sí, que ¿por qué el área de un paralelogramo es base por altura también?
Es un rectángulo chueco, dice el maestro Eduardo. Algo así, ¿verdad? Digo, No sé a qué se refiere. ¿mande usted? ¿Cómo? Que le conteste alumnos, dice el maestro Eduardo. Sí, y eso es lo bonito, ¿verdad? O sea, buscar a lo mejor construir mi paralelogramo con pedazos de papel, y es algo que yo quería hacer, ya no me alcanzó el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero por ahí maestro Dionisio también nos da una idea, exactamente. Lo que me gustaría hacer es, por ejemplo, cuando lo hacemos de papel, pues cortar este pedazo precisamente por ahí donde está la línea punteada, y entonces mostrarle a los muchachos que nosotros podemos colocarlo del otro lado, ¿verdad? O sea que puedo yo cortar este pedacito y ponerlo por acá, ¿sí? O sea que de alguna manera lo que nos dice ahí el maestro es que sí, es un rectángulo chueco, ¿verdad? O sea que yo estoy, digamos, acomodando piezas de una figura y que lo relevante de la figura es la base por la altura, ¿sale? Entonces, pues básicamente por eso es base por altura también, ¿sale? Entonces esa es nuestra justificación de por qué es de esa manera, ¿sale? ¿Cómo calculo mi perímetro? Pues de igual manera, son todas las orillas. Hay que destacar cuando uno trabaje con los muchachos, por ejemplo, que no es lo mismo esta altura que esta longitud. También es importante destacarlo, ¿verdad? A lo mejor hacerlo manualmente, igual ponerle ahí, medirlo con la regla, no sé, cosas por el estilo, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, en los paralelogramos, nuestros perímetros, pues a partir de esto ya podemos concluir que es 2 veces la base más 2 veces la altura, en el caso de un paralelogramo, perdón, de un rectángulo, ¿sale? Y en el caso del paralelogramo es 2 veces L más 2 veces B, y el área en los dos casos es base por altura, ¿sale? Bueno, ya todo esto ustedes lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero bueno, lo menciono porque hay algunos conceptos importantes. En algunos casos, las figuras, para calcular el área de las figuras, por allí en algún momento lo platicaba el maestro Israel, no sé si ustedes lo recuerdan, teníamos dos líneas paralelas, ¿no? Y entonces si teníamos la misma base de un triángulo, digo, ya me estoy adelantando un poquito, pero lo podemos poner de esta manera, pues no importaba dónde terminara el triángulo, ¿verdad? Las áreas iban a ser siempre las mismas. O en este caso, para no salirnos de contexto, pues podemos poner un paralelogramo cualquiera, ¿verdad? No importa dónde termine, qué tan estirado esté, pues el área va a ser la misma. Y esas son consecuencias interesantes. A lo mejor para nosotros queda perfectamente claro, pero para un muchacho construir estas ideas lleva algo de trabajo, ¿verdad? ¿Sale? Esto en volúmenes se le llama, no solamente ahorita que estamos trabajando con áreas, sino en volúmenes ya más adelante, se le llama principio de Cavalieri. Si nos da tiempo, hablamos un poquito de ello. Cavalieri. ¿Vale? Bueno, creo que no hay comentarios. Sale, vámonos recio, dicen por aquí, aquí en el municipio de Silao. Los triángulos, en las áreas también. ¿Por qué el área de un triángulo, área, en este caso es base por altura entre dos? Pues bueno, la misma historia, ¿verdad? Yo puedo mostrarle a los muchachos que si obtengo un rectángulo, y allí dentro construyo un triángulo cualquiera, vamos a ponerlo de esta manera. Si ustedes observan este pedacito de por aquí, es un poquito más chico que el de la izquierda, pues entonces de la misma forma puedo hacerlo del rectángulo chueco que me decían, puedo recortar ese pedacito y llevármelo para acá, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, creo que lo puse muy largo. Entonces, el área del triángulo, déjenme ponerle nombres, vamos a poner aquí ABC. Vamos a ponerle aquí una D. Entonces el área
del triángulo ABC es la misma área que el triángulo que resta, ¿verdad? O sea, en otras palabras, siempre podemos construir con un triángulo cualquiera dos copias para hacer un paralelogramo. Entonces nosotros ya sabemos que lo relevante de un paralelogramo es base por altura, ¿verdad? Entonces por eso la necesidad de dividir entre dos el área de base por altura, ¿sale? Bueno, cualquier detalle que quieran comentar ustedes, por allí me van deteniendo, ¿sale? Y lo mismo que decíamos hace un momento, no importa qué punto de la parte de arriba yo elija para construir el triángulo, todos van a tener la misma área, ¿verdad? Siempre que tengan la misma base y compartan la misma altura, ¿sale? Por allí también se mencionaba algo acerca de la formación de los triángulos, ¿verdad? Por ahí platicábamos que no cualesquiera tres longitudes iban a formar un triángulo. Entonces, en cuanto al perímetro, en nuestro perímetro normalmente llamamos así, ¿verdad? Con las letras minúsculas opuestas a los ángulos, los lados. Entonces, nuestro perímetro es A más B más C. Pero para que se forme el triángulo, entonces siempre debe de cumplirse que la suma de dos lados sea mayor o igual que el tercero. Y no importa cómo se pongan los lados, ¿verdad? Debe de cumplirse para cualesquiera dos lados que ustedes elijan. Y en algún momento platicábamos también, esto se le conoce como desigualdad del triángulo, ¿verdad? En algún momento decíamos que incluso si resulta la igualdad, que A más B sea igual a C, pues entonces teníamos un triángulo, perdón, como de altura cero, ¿sale? Porque se estaría dando el caso en el que tendríamos aquí, por ejemplo, una longitud A, ¿verdad? Y aquí la longitud B. Hablando del triángulo de ahí de la izquierda, y resultaría entonces que toda esa longitud es C, ¿sale? Entonces, para poder formar un triángulo con esas tres longitudes, pues necesito ponerlas de esa manera y tendría yo un triángulo de altura cero, de área cero, ¿no? Por eso la suma de cualesquiera dos tiene que ser un poquito más grande para que podamos hablar realmente de un triángulo, ¿sale? Y bueno, pues esto nos da pie a calcular también, ahorita lo vamos a ver al final, el área, no solamente si conocemos base por altura, si por alguna razón yo no conozco la altura y no puedo aplicar cuestiones de trigonometría, que eso es un problema sofisticado probablemente en la primaria, ¿verdad? Que no podríamos hablar de eso. Entonces tenemos la fórmula de Herón, ahorita al final vamos a hablar de ello, que nos bastan los tres lados del triángulo para poder calcular el área, ¿verdad? Pero bueno, y así nos vamos, ¿verdad? En cuanto a los cuadriláteros, hay algunos cuadriláteros que vale la pena revisar. Si hacemos estos mismos análisis con un trapecio, por ejemplo, recuerdan ustedes la fórmula del área del trapecio, se puede hacer también con papel, también se puede hablar de una construcción similar, ¿verdad? Un trapecio nos interesa la base mayor y la base menor, nos interesa la altura también. Entonces yo puedo tomar esa copia del trapecio, darle la vuelta, déjenme ver si me sale el dibujito. Bueno, creo que no me salió exactamente igual, ¿verdad? Pero si yo tomo otra copia del trapecio y la pongo aquí debajo, tratando de hacer lo mismo que estaba yo haciendo con los triángulos, pues entonces tengo un paralelogramo, ¿verdad? Entonces el área de este paralelogramo es base mayor más base menor, porque esta resulta ser entonces la base de todo el paralelogramo, y lo multiplico por la altura. Y esa sería el área de toda la región. Pero como tengo dos copias del trapecio, pues entonces divido entre dos. ¿Sale? Y de igual manera, sería bonito hacer un ejercicio de este estilo con los muchachos en el salón, ¿verdad? Dibujen ustedes un trapecio, el que ustedes quieran, háganle una copia, vean que sí pasa todo eso, que no importa qué tan inclinado esté. Recuerdan ustedes que hay varios tipos de trapecios, que si el trapecio isósceles, que si el escaleno, ¿verdad? Los que tienen sus ejes de simetría, los que pueden ser a lo mejor una especie de cuña, no importa la forma, ¿verdad?
porque siempre puedo yo hacer una copia y siempre voy a poder acomodar este trapecio de cabeza. Hay una justificación, ¿verdad? Resulta que si siempre ponen el trapecio de cabeza, pues acordarán ustedes de las líneas paralelas y de las rectas cortadas las paralelas cortadas por una secante, ¿verdad? O sea, siempre tenemos ahí que si los ángulos internos, alternos externos, etcétera. Entonces siempre se va a poder, ¿verdad? Siempre va a pasar eso. Y son todos los argumentos que a nosotros nos gustaría como ir desarrollando poco a poco en la clase, ¿verdad? En cuanto al perímetro, pues aquí ya es igual. Necesitamos conocer las otras dos longitudes, déjenme llamarles así porque no tienen que ser iguales y es la misma historia, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario hasta aquí? Ups, creo que dejé de compartir. No. No, ¿verdad? No, gracias, maestro. Sí, de nada. Yo conozco otra manera de demostrar el área del trapecio. Ajá, adelante, maestra. Platíquenos y vamos tratando de señalarlo. Bueno, se supone si se traza la línea de uno de los vértices opuestos del trapecio, Ok, se tienen dos triángulos y pues ya se saca el área de uno y el área de otro y viene siendo base mayor más base menor por altura sobre 2. exacto. También es una muy buena idea. Fíjese, no había pensado en esa. Qué bueno que la comparte, maestra. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? O sea, el área de nuestro, de de aquí, ¿verdad? La altura es la misma para los dos triángulos, como bien señala. Esta sería el área de este triángulo, ¿verdad? Y el área de este otro sería esta. De manera que el área total, ajá, exacto, es parece que estoy hablando solo, ¿verdad? Pero no, estamos pensando en voz alta. Ahí está. Entonces es H entre 2 por B más B. Muy bien, maestra, muchas gracias por compartirlo. También es otra manera, ¿verdad? Pero igual, la relevancia de estas fórmulas es de lo que dependen, ¿verdad? Conozco altura, conozco bases y con eso puedo yo reconstruir las áreas. Muy bien. Sale. Entonces, seguimos. Los polígonos regulares. En cuanto a los polígonos regulares, por allí, déjenme ver si me sale mi dibujito. Vamos a pensar, por ejemplo, en el polígono regular más, bueno, por ahí en los cuadriláteros me hizo falta el rombo, ¿verdad? Pero ahorita lo platicamos si gustan. Bueno, supongan ustedes que es un polígono regular, es un pentágono regular, ¿verdad? Entonces, para calcular el área, pues yo les propongo lo siguiente. Normalmente lo que hacemos es separarlo en triángulos. Se supone que todos estos triángulos son isósceles. Habría que platicar de todas esas propiedades, ¿verdad? Decir que son isósceles porque cada una de las líneas verdes entre sí son iguales. Eso hace que podamos construir el polígono inscrito en una circunferencia. Y bueno, nuestros ángulos interiores también son iguales 2 a 2. Y lo diferente en cada triángulo son los lados. O sea que en general yo podría pensar que tengo las medidas de los lados y las medidas de estos radios, le llamo, ¿verdad? Porque ahí es donde dibujo la circunferencia. Bueno, entonces, ustedes recordarán que el área de un polígono regular es perímetro por apotema entre 2, ¿verdad? Aquí también, cuando estudiamos estas cosas, no sé si les ha de haber pasado, a los muchachos les cuesta mucho trabajo el concepto del apotema.
Entonces, que es la relevancia por la que estamos platicando ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo abordarlo, cómo proponerlo, cómo hacer el análisis. Entonces, lo que me ha funcionado en algunos casos Dame tu mano. es, nosotros sabemos que esto es nuestro apotema, pero ¿qué sentido tiene el apotema? ¿Sale? ¿Cuál es la razón de ser? Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar les pongo ahí una notita que dice la naranja en gajos, porque les digo, imagínense ustedes que es una especie de naranja, ustedes le van a cortar a través de uno de los radios, digamos este. Córtenlo por aquí, supongan ustedes que por aquí está separado también, y entonces desmenucen el polígono, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a desmenuzar? De la siguiente manera. Cuando ustedes lo cortan por allí, vamos a poder hacer lo siguiente. Déjenme lo coloco bien, ahí está. Luego este pulso de maraquero es complicado. 2, 3, 4, quizás deba ser un poquito más largo, pero bueno. Es simplemente un dibujito para hacer para poner las ideas ahí de manifiesto, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes que aquí están todos los lados del polígono. Si ustedes lo cortan por aquí y lo desdoblan, pues entonces todos estos lados, esos 5 lados van a quedar aquí debajo. ¿Sale? Y los triángulos que estamos dibujando de color verde, las alturas pues me van a quedar probablemente, déjenme usar un apoyo allí, me van a quedar así mis triángulos, ¿verdad? Entonces también puede ser un buen ejercicio desdoblar las cosas de esa manera y entonces ahí vemos cómo está la construcción del pentágono. ¿Sale? Y entonces, si yo quiero calcular el área de este cuate y lo despedazo de esta manera, pues entonces aquí ya se ve un poquito más relevante el apotema, ¿verdad? Si hacemos este ejercicio mental, el apotema se ve muy bien ya, se ve un poquito más diferente que los radios, porque normalmente me ha pasado en clases que los chicos confunden el radio con el apotema y no queda claro por qué la diferencia entre la distancia del centro y un vértice del polígono a la distancia del centro a uno de los lados, que se mide de manera perpendicular, ¿verdad? Entonces el apotema aquí toma un poquito más de relevancia. Y si yo quiero calcular el área de cada uno de los triángulos, pues tengo base por altura entre 2, ¿verdad? 5 veces. Entonces, mi área va a ser la suma de todas esas áreas, pero tengo yo 5 veces lado por altura entre 2. Entonces depende cómo asocie yo los valores, ¿verdad? Si asocio el 5 con el L, pues entonces por eso es que hablamos de perímetro por apotema entre 2, ¿verdad? Porque este ya es un perímetro. O sea, resulta que cuando nosotros hablamos del perímetro, estoy recolectando todas las bases de los triángulos. Cuando hablo del apotema tengo las alturas de todos los triángulos y es entre 2 porque son triángulos precisamente. ¿Sale? ¿Por ahí hay algún comentario? Ok. Sí, son maneras diferentes de verlo, ¿verdad? A lo mejor más de uno de ustedes ya lo habían pensado de esa manera, pero bueno, yo me imagino haciendo estas cosas a lo mejor de goma, ¿verdad? De papel, buscando la manera de que se queden ancladas los vértices y pues cerrando el pentágono y luego volviéndolo a abrir, vean cómo está este dibujito, ¿no? Vean qué es lo que va sucediendo en cada caso. Probablemente hacer desde un cuadrado hasta un decágono, cosas por el estilo, ¿sale? O incluso construir el mismo material en el aula, construir un polígono regular a través de una circunferencia, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Para los muchachos no es tan sencillo, sí nos lleva algo de tiempo. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta, maestros, algún comentario.
Están muy callados hoy. Estamos dormidillos todavía, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Sale. Eso en cuanto a los polígonos regulares, ¿verdad? ¿Qué sigue por acá? La circunferencia y el círculo. Hay varias cosas que decir acerca de estos polígonos, ¿sale? De esta figura. Muy bien. Hay algo que está en el centro de este relajo, que es el concepto de pi, ¿verdad? Por allí en algún momento yo trabajaba en un museo de ciencias y uno de los aditamentos uno de los aparatitos que se mostraban en el museo, en una sala de matemáticas, tenía que ver con la definición de pi, ¿verdad? Lo que se hacía en ese museo era tener dos ruedas de madera y tenía por allí tenía un clavo y una cadena que se podía enrollar alrededor de la circunferencia. Pues lo más natural, ¿verdad? Tienen ustedes una cadena y les decía cuánto medía por aquí el diámetro, les daba dos medidas diferentes y lo mismo se hacía con la otra, ¿no? Igual. Ahí les digo, me hubiese gustado construir los aparatos físicamente, pero no alcanzamos en cuanto al tiempo. Pero ustedes sí lo pueden hacer con sus muchachos. Esa es la propuesta. Muy bien. Entonces, teníamos ahí se dice que es la cuerda más grande de la circunferencia. O sea, las cuerdas normalmente se le llaman a las rectas que están, que unen dos puntos de la circunferencia, ¿verdad? La cuerda más grande, que decirlo de esa manera también es importante, la cuerda más grande de la circunferencia del círculo es el diámetro. Y entonces lo que se hacía con las cadenas era que se desenrollaban y por ahí abajo venía otro aparatito, bueno, otro pedazo de madera. Imagínense ustedes hechos de triplay. Tenían una regla aquí de triplay, estaba graduada. Y entonces ustedes podían poner encima la cadenita. Pónganle aquí, por ejemplo, que era 1 metro, ¿no? Entonces ustedes ponían aquí encima la cadena y el ejercicio consistía en mostrarle a la gente que en realidad esta cadena era 6.2832 el radio, o bien que era 3.1416 el diámetro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues, nosotros sabemos que la definición que tenemos de pi es muy inocente, es la circunferencia entre el diámetro. Y bueno, hay que hacer la diferencia entre circunferencia y círculo, ¿verdad? Una circunferencia la entendemos como la orilla, es un objeto de una dimensión, es algo que yo le puedo medir única y exclusivamente longitud, y el círculo es toda la figura completa, ¿verdad? Es la figura rellena, el relleno y la orilla. Entonces la circunferencia es una parte del círculo. Pero bueno, la gente luego se emocionaba mucho cuando yo les platicaba y les decía, imagínate, ya checaste aquí con que esta cadenita mide, lo que estábamos haciendo era lo siguiente, ya viste que la cadena que medía C era pi por D, o sea, poquito más de 3 veces el diámetro. Entonces yo les decía a los niños, o incluso tenía un papá muy emocionado en alguna vez, recuerdo, que habíamos puesto la cadena y lo había medido y dice, ay, sí da lo mismo. Les digo, sí, si usted puede hacer la circunferencia más grande, y en ese entonces por ahí había una esfera grandota de madera que utilizaban como caleidoscopio, y le digo, pues agarre el caleidoscopio, le digo, y vaya a medirle la orilla y divídelo entre el diámetro y va a pasar lo mismo. La circunferencia de la Tierra, le digo, si supone usted que es una esfera, le podemos poner en la orilla, ¿no? Ni hacer la medición y va a dar lo mismo. Entonces, como que los señores siempre lo habían escuchado, pero no habían tomado conciencia de eso. Entonces, que el hecho de que ustedes puedan medir la circunferencia y dividirlo entre el diámetro y que eso siempre nos dé una constante, pero peor tantito, que sea un número abominable como es pi, es algo, es un resultado bastante importante. Les digo, es una definición ahí muy, muy inocente, ¿verdad? Pues Arquímedes en sus tiempos, por ejemplo, había dado una aproximación de pi. Para él pi era algo así como 22 séptimos, si no me equivoco.
es más o menos lo que significa pi, pero que pi sea una cantidad que ustedes no pueden medir es algo abominable, ¿sale? Esos conceptos luego cuesta un montón de trabajo entenderlos y se llegan a entender incluso en el bachillerato o hasta la licenciatura inclusive, ¿no? ¿Por qué es algo sofisticado y por qué les pongo la regla? Bueno, porque ustedes saben que pi es un número decimal que no tiene fin, 3.141592 no sé qué, ¿verdad? Tiene muchísimos decimales, bueno, de hecho los tiene todos. Entonces, cuando nosotros tenemos un decimal de ese estilo, a diferencia de un decimal sencillo como el 2.5, por decir algo, o algún otro decimal que no termina, pero es periódico, el 0.3, por decir algo. Entonces, estos dos objetos provienen de divisiones, o sea, de divisiones de enteros. 2.5 proviene del 5 medios, lo pueden ustedes escribir así. El 0.3 pues, se puede poner así. Pero pi no se puede escribir de esta manera. Esto quiere decir que no es racional, ¿verdad? De hecho, yo alguna vez les pedí a los muchachos del bachillerato en un primer curso de álgebra, les dije, tarea para mañana, tráiganme los primeros 100,000 decimales de pi, ¿no? Incluso los podemos dejar a ustedes también la tarea. Entonces, bueno, yo se los pedí que lo investigaran, ¿no? Y por allí hubo un niño que imprimió los 100,000 decimales, ¿no? Y me llevó así como 200 hojas de todos los decimales. Y estuvo padrísimo, ¿no? Porque yo agarré como unas 5 o 6 hojas de esas y las pegamos en el salón. Por allí hay, creo, un museo en España en donde en la parte del techo ponen 3.141592 y va rodeando el número de decimales, ¿verdad? Al techo y se van haciendo cada vez más pequeños. Pues esas cosas son bonitas revisarlas y que un número de esa naturaleza surja de la división de dos cantidades quiere decir que algo muy raro está sucediendo ahí, por eso ha dado pie a muchas discusiones el número pi. ¿Sale? Entonces, no me quiero llevar demasiado tiempo en eso, pero búsquenlo ustedes, pregúntenle a Google, pongan ahí los 100,000 primeros decimales de pi, por ahí les va a aparecer un archivo .txt, o sea, de los de texto, los de blog de notas, y ahí aparecen el montón de cosas, ¿no? Hay gente que incluso le pone por allí, le asocia una nota musical a cada decimal y la va reproduciendo y se forma ahí una canción con los decimales de pi. Hacen un montón de cosas ahí curiosas la gente. Pero bueno, hay mucha matemática detrás de esto, ¿verdad? Pero bueno, para lo que nos interesa a nosotros es que pi sea la diferencia de estas cantidades. Y bueno, ¿por qué les digo que es raro? Porque cuando ustedes ponen .1, .04, 001, cada vez que ustedes ponen un decimal, significa que el número surgió de una medición. Que ustedes pongan 3.1 quiere decir que 3 veces cabe el diámetro en la circunferencia y que ese diámetro lo partieron en 10 pedazos y la décima parte la acomodan en la orillita, ¿verdad? O sea, si ustedes ponen, lo vamos a dibujar aquí. Esto sí es importante señalarlo. ¿Vamos bien? ¿No los he dormido? No, no nos ha dormido. ¿No? ¿Todo está bien? Sale. Entonces, No, maestro, para nada. ¿no? ¿Está bien? Ok. Entonces, vean, lo que está sucediendo con pi es esto. Ustedes tienen aquí, espero que no escuchen ladrar mucho a mi perrito. ¿Quién sabe qué es lo que tiene? Bueno, el diámetro ustedes lo acomodan en la orilla de la circunferencia, ¿verdad? Supongan que las cosas son lineales. Ahí están los 3 diámetros. Entonces, esta es toda la orilla del círculo. Cuando ustedes dicen .1, es porque agarraron el diámetro, lo dividieron en 10 pedacitos y entonces tomaron aquí un décimo del diámetro, ¿verdad? Como lo dice su decimal. Lo mismo pasa con el 4. El 4 lo parten ese décimo en 10 pedazos más para que tengan un centésimo del diámetro y entonces aquí caben 4 centésimos del diámetro, ¿verdad? Como si el diámetro fuera mi unidad de medida para la orilla de la circunferencia. Y entonces así nos vamos. 1 milésimo, 5 10 milésimos, 9 100 milésimos, etcétera. Pero el hecho de que el decimal nunca termine quiere decir que ese proceso de partir la unidad y acomodarlo en la longitud nunca va a acabar.
nunca va a terminar. Entonces, eso es lo sofisticado, ¿verdad? Pareciera que nosotros cuando estamos midiendo alguna cantidad, siempre va a pasar en un aspecto físico, digamos, yo agarro mi regla y lo pongo, o incluso si quiero mediciones con 2 decimales, uso un vernier y ya puedo medir las longitudes de las piezas de metal o cosas por el estilo, y me da 2 decimales, y se supone que ya mi medición está muy precisa, ¿verdad? Por eso es que luego la gente nos regaña mucho y dice, pues esto qué tiene que ver con la realidad, ¿no? Hay quien dice que 16 decimales ayuda a medir cualquier cosa que ustedes quieran con la aproximación o la precisión de un átomo de hidrógeno, ¿no? 16 decimales son suficientes para medir todo lo que haya que medir en el universo. Pero bueno, que esto suceda es algo abominable porque quiere decir que nunca van a alcanzar ustedes a pegarle al AC. Y ahí surge la idea del límite y otras cosas ahí más sofisticadas, ¿verdad? Pero bueno, ya conocemos otras longitudes así también. Resulta que cuando uno mide pueden salir ahí cosas raras. Cuando ustedes ponen base y altura de una unidad, la diagonal mide raíz de 2. Y de hecho por esto, porque alguien dijo que esta cantidad no se puede medir, o sea, la raíz de 2 no se puede medir, pi no se puede medir, pues por eso por ahí ahogaron a algún pitagórico, ¿verdad? Escuela de Pitágoras. Pero bueno, son cosas que surgen de las mediciones. ¿Sale? Y bueno, todo este relajo ¿para qué es? Pues para decir que existe una constante que se llama pi, por la cual hay que multiplicar la longitud de tu diámetro y eso te da la longitud de la circunferencia. O si yo lo quiero escribir en términos del radio, pues es pi veces por 2 radio. ¿Sale? Es lo que habría que decir de las circunferencias. Y que hay una especie de semejanza entre circunferencias, ¿verdad? Lo que quiere decir esto, como lo dicen los físicos, si ustedes se fijan en el diámetro y en la circunferencia, o sea, en la orilla, quiere decir que son proporcionales. Crece tu diámetro, crece el círculo, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso es lo que le emocionó a ese papá que les comentaba en algún momento. Crece el diámetro, crece la circunferencia, sigue siendo circunferencia, hay semejanza con las circunferencias, ¿verdad? Entonces, entender las cosas en ese sentido puede valer la pena. ¿Sale? Bueno, creo que hay algunos comentarios. No, dicen que todo bien. Sale. Y bueno, en cuanto al área, les traigo un videíto. Espero yo que alcancen a escucharlo. Como sabemos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Déjenme, les comparto la liga para que lo tengan ahí, lo guarden para futuras referencias, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes? Ya los perdí. Aquí están. Bueno, el video que vamos a ver a continuación es ese. A ver si alcanzan a escucharlo. Pi por radio cuadrado te da el área de un círculo. Pero ¿cómo se consigue la fórmula? Empezamos con un círculo perfecto y dividimos el círculo en partes iguales. Movemos las partes en formulación rectangular, pero como ven, no se ve como un rectángulo. Entonces seguimos dividiendo el círculo en partes iguales más pequeños, y ya vemos que se ve más como un rectángulo. Si seguimos dividiendo el círculo en partes iguales más pequeños, en formulación, cada vez se ve más como un rectángulo. Entonces, ¿qué tan pequeño se divide el círculo para conseguir un rectángulo perfecto? Bueno, podemos continuar dividiendo el círculo en partes más pequeños hasta lograr la forma rectangular. Pero para conseguir un rectángulo perfecto, se divide el círculo infinitamente más veces hasta que no se pueda distinguir las líneas. Y entonces podemos obtener un rectángulo perfecto. Bueno, a ver, hasta ahí. ¿Qué dimensiones se estarían conservando? O sea, ¿de dónde proviene la altura de ese rectángulo de color negro que están mencionando en el video? ¿Del radio? ¿Del radio? Del radio, ¿verdad?
Y observen ustedes que tanto arriba como abajo, o sea, la base del rectángulo, son las orillas de la pizza, ¿verdad? Es la orilla de queso. El área del círculo es igual al área del rectángulo, que es igual a la base por altura. La altura del rectángulo, como ven, es igual al radio del círculo. Para conseguir la base, necesitamos saber la circunferencia. Y cuando comparamos la circunferencia con la base, vemos que la base es igual a la mitad de la circunferencia. ¿Sí vemos por qué es la mitad? Sí, Sí, porque se profesor. divide en dos partes. Sí, ¿verdad? Porque juntamos los pedazos de pizza así, ¿no? Entonces una mitad va arriba y la otra abajo. Recuerden que la circunferencia es igual a 2pi por radio. Cuando combinamos la mitad con 2pi radio, 2 sobre 2 se cancelan y obtenemos pi radio. Entonces el área del rectángulo es igual a pi radio por radio. Multiplicamos y obtenemos pi radio cuadrado. Entonces pi radio cuadrado es igual al área del rectángulo, que es igual al área del círculo. Pi radio cuadrado calcula el área de cualquier tamaño de un círculo que existe. Bueno, por ahí seguramente es algún, gracias maestro, gracias doctor Lorenzo, qué bueno que está por aquí, saludarlo. Seguramente por allí es un señor, anglófono, ¿verdad? El que está platicando las cosas, pero ese tipo de animaciones, digo, son las cosas que a mí me hubiera gustado mostrarles también con las otras figuras, ¿sale? Entonces, son, digamos, expresiones sencillas, son maneras de manipular las figuras como para comunicar, ¿verdad? Cuál es el área, cuál es el perímetro, etcétera. ¿Sale? Bueno, me quedan poquitos minutos. Déjenme les platico rapidísimo de qué hacer con los polígonos irregulares y qué bueno que por ahí ya salió el comentario que nos decía una de las compañeras maestras. ¿Qué sucede cuando yo tengo por allí una figura irregular? Pues bueno, podemos siempre, si tiene lados rectos, podemos siempre partirla en triángulos, ¿verdad? Y entonces, si yo no conozco la trigonometría y por lo mismo no conozco esa herramienta para poder calcular el área de un triángulo sin conocer la altura, entonces necesito yo alguna otra fórmula, alguna otra manera de medir el área conociendo los lados. Y esa es precisamente la fórmula de Herón. ¿Sale? Déjenme utilizar este triángulo por aquí de ejemplo. ¿Cómo funciona la fórmula de Herón? Pues como sabemos, la fórmula de Herón es el semiperímetro. Estoy usando a propósito P, Q y R, ahorita van a ver por qué. Normalmente la fórmula la representan con ABC, pero bueno, permítanme hacerlo de esta manera. ¿Qué cosa era el semiperímetro? El semiperímetro, normalmente... La mitad del perímetro. La mitad del perímetro, exacto. Y el prefijo semi en geometría normalmente hace alusión a la mitad. ¿Sale? Entonces, tengo yo que tomar el semiperímetro, restarle uno de los lados y obtener una cantidad, restarle la otra, y entonces ya obtener con eso obtendría el área del triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, pensando en un triángulo rectángulo que mida 3, 4 y 5, el triángulo de los albañiles, dicen, ¿verdad? El semiperímetro sería entonces 3 más 4 más 5, que son 6. Bueno, por aquí me estoy metiendo yo un autogol, ahorita van a ver por qué. 7 y 5, 12. Y entonces estas cantidades, S menos P, sería 6 menos 3, que son 3. S menos Q, que es 6 menos 5, que es un 1. Y S menos R, que 6 menos 4 es un 2.
Con eso tendría yo 4 cantidades, ¿verdad? El 6, el 3, el 1 y el 2. Y entonces el área de ese triángulo, suponiendo que mide 3, 4 y 5 unidades, sería 6 por 3 por 1 por 2, ¿verdad? Y luego la raíz. Las unidades funcionan bien. ¿Por qué? Porque tengo 4 veces una longitud. Entonces las unidades de allá adentro serían algo así como centímetros a la cuarta. Y si le saco raíz, pues ya tengo centímetros cuadrados. ¿Sale? 6 por 3, 18 por 2, 36. ¿A todo dar? Pues sí, ¿verdad? Son 6 unidades. Pues sí, como debe ser, porque si es un triángulo rectángulo, tengo 4 por 3 que son 12, entre 2 son 6. ¿Sale? Pero bueno, ahí estoy haciendo trampa con mi ejemplo, ¿verdad? Para que salga rápido. Así funciona la fórmula de Herón. Herón fue uno de esos geómetras, de esos sabios de Alejandría, de hecho se llamaba así, Herón de Alejandría, que dedujo esa fórmula utilizando los lados de un triángulo. No necesariamente no necesariamente debemos de conocer la altura, ¿verdad? Por eso es que también apelamos a esa fórmula cuando estamos en la primaria, ¿no? Porque basta con tener las medidas de los lados para poder calcular el área, no necesito de la trigonometría. Bueno, no estoy como en posición de utilizarla, ¿sale? Y eso puedo hacer con todos los triangulitos de la figura y ya calculo mi área. Esa es una manera, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde surge esa fórmula? Por acá les traigo también un dibujito. No utilicé las letras A, B y C porque en este dibujo que les voy a mostrar, las letras A, B y C representan, déjenme ver si queda así, A, B y C representan estas longitudes de aquí. ¿Sale? Déjenme ver si puedo marcar. Creo que sí. Sí, es este. Ahí está. Entonces, esta longitud de aquí, vean, es lo que le llamo A. Esta longitud de acá le llamo B y esta longitud le llamo C. ¿Sale? ¿Cómo se construyen esas longitudes? Bueno, primero, supongan ustedes que tienen ahí un triángulo cualquiera, le dibujan este círculo que se le llama el círculo inscrito en la circunferencia. La gracia de este círculo es que le pega a los lados del triángulo de manera perpendicular y entonces las longitudes que hay aquí hacia el centro pues son los radios de esa circunferencia. ¿Sale? Entonces, a alguien se le ocurrió tomar este triángulo, por ejemplo, vean, déjenme ver si lo puedo, tomar este triángulo amarillo que tiene un pedazo de círculo, fíjense que aquí está la A y aquí está la R, entonces se lo llevan y lo acomodan aquí. Aquí está la A y aquí está la R. Entonces esta orilla de amarillo, pues es esta orilla de amarillo. ¿Sale? Como que el triángulo lo giraron. Hacen algo similar con el triángulo, que tiene el pedacito naranja. ¿Y por qué esto es posible? Ah, bueno, porque resulta que si ustedes toman esto como centro, aquí pueden dibujar una circunferencia y resulta que esto también es A. ¿Sale? Entonces tienen A y R y lo pueden acomodar aquí. Y eso pasa para todos los demás triángulos. Entonces van acomodando los triángulos con altura B y base R, que serían estos, ¿verdad? Este y este otro. ¿Vale? Y lo mismo con aquel otro. Esto también se puede hacer como si fuese un tangram, ¿verdad? El triángulo. Y ustedes van a llegar a concluir que el área del triángulo es el área de este rectángulo, que es A más B más C por R. Y resulta que A más B más R, pues bueno, más C, es el semiperímetro. ¿Por qué? Pues porque fíjense, tienen dos copias de la A, aquí hay una y aquí hay otra. Ups. ¿Sale? Tienen dos copias de la B, aquí hay una y aquí hay otra, y tienen dos copias de la C, aquí y aquí. De manera que sumar A más B más C es el semiperímetro, es la mitad, ¿verdad? Entonces ustedes acomodan las cosas de esa manera y van a poder calcular el área de un triángulo usando esas longitudes. Bueno, es un poco más sofisticado analizar por qué el radio es esto de aquí. El área sería R por S, pero bueno, en resumidas cuentas es la raíz de S por A por B por C, que es precisamente lo que yo estoy poniendo aquí. O sea, esto viene siendo S, A, B y C. ¿Sale? Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Este método, digamos, ya es como mi
mi salvavidas para calcular áreas de polígonos irregulares. Me faltó por ahí el rombo, que es la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2, pero bueno, habría que analizar esa fórmula en términos de que con eso se calcula el área de 4 triángulos. ¿Sale? Bueno, ya lo dejo hasta allí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o si queda algún tiempecito. Muchas gracias. Gracias, maestro Rubén. Pues, no, si alguien quiere hacer algún comentario, puede abrir su micrófono, pero pues de momento en el chat nos marcan que pues todo estuvo muy bien, mi maestro. ¿Sí? Así es que si alguien quiere hacer algún comentario, si no, pues procedemos a lo siguiente para dar paso. Maestro Sergio. Sí, adelante, maestro. A mí me gustaría resaltar lo que comentaba el maestro Rubén desde el principio, pero no directamente, pero a mí se me hace importante rescatar. Él, como profesor, ahorita trabaja al nivel superior y en este trayecto formativo estamos atendiendo a los profesores de educación básica y medio superior. Y se me hace muy importante el comentario de que cuando trabajamos en el nivel superior, pues tendemos a criticar cómo llegan los estudiantes. Y esa visión es muy diferente a cuando trabajamos en el nivel medio superior o medio básico. Pensamos que los estudiantes, por el hecho de haber cursado, han comprendido y van a manejar siempre los términos, los conceptos, los conocimientos de manera suelta y como una herramienta. Es muy importante ese comentario del maestro Rubén de que estos temas no están por demás en los niveles para profesores de nivel superior, porque lo queramos o no, siempre debemos dar una regularización, una nivelación y recordarles principalmente, ese es el problema, el recuerdo para el manejo de los conceptos. A mí se me hace muy importante la intervención en este día de Rubén y de otros días en este espacio para educación básica y para educación media superior. Eso es todo. Muy bien, muy puntual. Bueno, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Ya está con nosotros el maestro Higinio. El caso de estos temas, Sergio, sí, maestro, están centrados a que solamente se les da la definición y la fórmula comúnmente. Pero cuando nosotros utilizamos rompecabezas, utilizamos el doblado de papel, los mismos alumnos empiezan a encontrar relaciones de las propiedades de esas mismas figuras y por lo tanto también encontrar su fórmula, ¿verdad? No sé si han visto algunos doctores que cuando les pregunta uno sobre un problema, ellos primero deducen la fórmula para encontrar la solución del problema. Y comúnmente eso no se enseña de esa manera en la escuela. Y vuelvo a insistir, son contenidos que son casi hasta el final de los programas de estudio y se han olvidado mucho en la enseñanza como tal. Sí nos gusta mucho lo que está relacionado con lo que es encontrar el perímetro, encontrar el área, encontrar esta parte, ¿no? Pero para poder hacer las justificaciones de a dónde salen las fórmulas, ese es un proceso en la cual los alumnos en secundaria y en preparatoria desconocen las propiedades de las mismas figuras, que ese es un problema muy recurrente. Hay un estudio en el CINVESTAB donde les preguntan a los niños y a los jóvenes desde primaria qué es esa figura. Y la figura es una cuchilla. La figura es una cuchilla y ellos no identifican que es un triángulo. No identifican que es un triángulo. Ellos dicen que es una cuchilla. Entonces quiere decir que el concepto de triángulo no lo tienen tampoco. ¿Por qué? Porque siempre lo representamos en la misma posición, ¿verdad?
y por lo tanto, si yo volteo la base al otro lado del triángulo, también se convierte en base. Esa relación no lo desconocen también los alumnos. Entonces, creo que son temas muy bonitos que podemos nosotros explorar y trasladarlo hasta la vida cotidiana, y más cuando nuestras escuelas se encuentran en el campo, ¿verdad? Nuestras escuelas se encuentran donde hay muchos árboles, por ejemplo. Entonces, es una sugerencia que yo daría, que estos contenidos se tienen que trabajar a lo largo de todo el ciclo escolar, pero de menor a mayor profundidad. Adelante, Sergio. Maestro, bueno, pues efectivamente, muy bien también puntualizado el trabajo para el maestro Higinio, para el maestro Rubén. Bueno, y pues como ya viene siendo tradición, vamos a proceder a leer la constancia que se le hará llegar al maestro Rubén por parte de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil. Otorga la presente constancia a Rubén Águeda Altúzar por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, cálculo del perímetro y áreas, del triángulo, cuadrilátero, polígonos regulares, polígonos irregulares y círculo, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo de la enseñanza de la geometría, fechado en la Ciudad de México el 12 de junio de 2021. Lo firma nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, maestro Higinio Barrón Rodríguez. Pues maestro Rubén, muchas felicidades, siempre con su entusiasmo y con ese gran deseo de compartir esos conocimientos que tenemos. Muchas gracias, maestro Rubén, enhorabuena. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, Rubén. Gracias.